en la sociedad de nuestros días. Permanezcamos en solemne comunión con el Señor. Estaremos orando en nuestros corazones, Carlos, para que Dios te use una vez más, como siempre. Dios te bendiga. Muchas gracias, Héctor. Muy bien. Evangelismo y música, enfocados a la sociedad de nuestros días. Este es el tema elegido y quisiera, antes de entrar directamente en tema, plantear unos puntos. Probablemente están esperando escuchar una serie de ideas y técnicas para usar la música para evangelismo, pero me gustaría aclarar desde el comienzo que el tema estará más enfocado hacia las pautas que Dios nos dejó en su palabra y en el espíritu de profecía para comunicar el evangelio. La razón es que estas pautas nos proveen criterios que son fácilmente extrapolables para comprender cómo tratar la música, no solo como un instrumento de evangelización, sino, por supuesto, como un medio de adoración. Esto en primer lugar. En segundo lugar, la palabra evangelismo proviene de evangelio, y el evangelio quiere decir buenas nuevas. Tiene el propósito de dar a conocer al Padre a través de su Hijo, a través de Cristo. Esta comunicación del mensaje es para todos, pero está dividida en dos vías. Una para aquellos que aún no conocen a Cristo y la otra para los que aún conociéndolo puedan profundizar aún más y enriquecer así su relación personal con Él. Tercer punto. Deseo que Dios nos dirija para que podamos entender este tema como una reflexión personal, pero también corporativa. No como un enfrentamiento o confrontación, sino como una verdadera aportación basada en la preocupación por servir a Dios de la mejor manera y de acuerdo a su voluntad. Y por último, hay que decir que es legítimo analizar cómo evangelizar. Es legítimo analizar a nuestra sociedad para saber cómo evangelizar. Totalmente legítimo. Pero esto lo tenemos que hacer sujetos a la palabra de Dios que nos dice en 1 Corintios 10:23 que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Esa legitimidad debe estar basada en esas pautas, en las indicaciones de Dios sobre lo que es conveniente respecto a ello. Así que, ahora sí, vamos a iniciar con nuestro primer apartado en el tema de esta noche. Y el primer apartado es sencillo. Cuando hablamos de evangelización, es id y predicad. Esa es la orden. Esa orden de id y predicad la conocemos bien porque la leemos en Mateo 28, 19 y 20, también en Marcos 16, 15, 16, que nos dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí tenemos muy claras indicaciones de lo que es evangelizar. Lo que en Marcos aparece como id y predicad, aquí aparece como id y haced discípulos.
La pregunta es, ¿qué significa hacer discípulos? ¿O cómo podemos hacer discípulos? La respuesta es enseñando todas las cosas que Jesús ha mandado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la orden. Y en Marcos 16, aparte nos dice que la predicación es a todas las criaturas, a toda criatura, a todas las naciones, pero que habrá quienes creerán y habrá quienes no creerán, formando dos grupos, los que serán salvos y los que no serán salvos. Ahora algo muy bello, no estamos solos para esta tarea. Leemos todavía en la diapositiva al final del versículo 19, que dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús mismo prometió que estará con nosotros hasta el fin. Y eso es absolutamente necesario porque si la evangelización dependiera solamente del hombre, nunca se llegaría a completar la obra. Ahora, la dimensión de esa obra es inmensa. Dice en Mateo 24, dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora, si tomamos en cuenta que la población mundial es de cerca de 8.000 millones de habitantes y que de esa cifra el pueblo adventista, con casi 22 millones de habitantes al día 7 de junio, casi, representan el 0,28% aproximado de esa población mundial, podríamos pensar que para que la obra se cumpla a corto plazo, resulta humanamente imposible. Aún más, pensando que el aumento de la población mundial crece a más velocidad que el aumento de miembros de la Iglesia Adventista. Hace necesario absolutamente un milagro poderoso. Y como el texto dice que entonces vendrá el fin, lo que vemos es que el fin está unido a que la misión sea cumplida. Ahora, la profecía de que el Evangelio llegará a toda la tierra también está asociada al texto de Apocalipsis 18:1, donde hablando del cuarto ángel dice que la tierra será alumbrada por su gloria. Y para ello, y en consonancia con Mateo 28:20, era 20 el versículo que estábamos antes leyendo, había un error en la diapositiva, donde Cristo confirma su apoyo y ayuda hasta el fin, aparece también que el cuarto ángel desciende ahora con gran poder. Tendremos la ayuda de Cristo y tendremos ese gran poder que aparecerá para alumbrar toda la tierra. En clara alusión, por supuesto, a la lluvia tardía para que pueda dar paso al fuerte pregón. Ahora, su ayuda está prometida y es segura. Y por lo tanto, nuestro deseo es formar parte de ese grupo que, siendo mensajeros capacitados por ese poder que el Espíritu Santo derramará sobre el pueblo de Dios, culminará la obra para un inminente encuentro con nuestro Maestro, con Jesús. Así que ahora pasamos a una segunda sección. Esta segunda sección se trata ahora de ver cómo es la sociedad de los últimos días. Y cuando decimos cómo es la sociedad de los últimos días, sabemos que estamos hablando de la sociedad en la que nos encontramos como pueblo inmersos hoy. Miren, para reconocer en medio de qué sociedad tenemos que actuar,
recurrimos a lo que nos dice la palabra de Dios sobre cómo será esa sociedad, sobre qué características tiene. Y entonces tomamos los textos del Evangelio de Lucas en el capítulo 17, cuando el mismo Jesús nos dice y compara la sociedad actual con la sociedad de los días de Noé. Dice, como fue en los días de Noé. Y también dos versículos más adelante, en el versículo 28, también nos la relaciona como fue en los días de Lot, asimismo como sucedió en los días de Lot. Por lo tanto, ambas referencias vemos que están unidas a un evento escatológico. Las características de la sociedad de la época de Noé los lleva ¿a qué? Al diluvio. Las características similares de la sociedad de la época de Lot, ¿a qué los llevó? A la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y de allí que la característica también de los hombres de los últimos y postreros días también los va a llevar a un fin. El regreso de Cristo separará a dos pueblos, uno para salvación y los otros, lamentablemente, para condenación. Ahora, ¿cuáles eran esas características que podamos nosotros conocerlas para extrapolar eso a nuestros días, a la sociedad de nuestros días? Lo encontramos en Génesis 6, 11 al 13 y Génesis 18, 20 y 21. Y dice así, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La tierra estaba llena de violencia y habían corrompido su camino. Y dice más, ahora hablando de Sodoma y de Gomorra, dice, el pecado de ellos se agravó en extremo, el clamor contra ellos sube hasta Dios. La maldad, corazones inclinados solamente y constantemente al mal, la violencia, corrupción, un pecado agravado al extremo y un fuerte clamor que subía hasta Dios y que demostraba que la condición a la que habían llegado no permitía que la misericordia de Dios pudiera obrar más en ellos. Así que si nos atenemos a esta asociación que Cristo hizo de aquellos hombres con los de nuestros días, esta es la condición en la que se encuentra la humanidad a día de hoy. En el Nuevo Testamento, Pablo da más detalles de cómo se manifiesta esa condición del hombre en los días de Noé y de Lot, y dónde está el origen del problema de nuestra sociedad actual. Entendiendo que estamos nosotros en los últimos días. Vamos a leer 2 de Timoteo 3. Es bien conocido, pero vale la pena leerlo y centrarnos en un detalle. Dice así, también debes saber esto, que en los días postreros vendrán tiempos peligrosos. Y ahora, el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y después continúa, pero yo quiero parar en este punto. El origen de todas las características que van a venir después, el origen de todo el mal, está concentrado en esta pequeña frase, amadores de sí mismos. De este mal dependen todas las otras características. Cuando nosotros leemos avaros, vanagloriosos, soberbios, es porque el hombre es amador de sí mismo. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, seguimos
leyendo el versículo 3 y el 4, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y ahora, algo muy importante, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Después, más adelante, vamos a ver qué significa eso y cómo es tan importante para comprender parte del tema de hoy. Pero estas características tienen ese origen en el amarse a sí mismo. Y es algo que nosotros vemos en nuestra sociedad actual. Y Pablo nos aconseja claramente, dice, a estos evita. Ahora, ¿qué dijo Cristo del amor? ¿Cuál fue la enseñanza que nos dio Jesús cuando hablamos esto de amadores de sí mismos? Vamos a Mateo 22 y el versículo 37 dice lo siguiente: Jesús les dijo, haciendo una referencia al libro de Deuteronomio, Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y grande mandamiento. Y ahora viene el segundo, que es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a pensar algo. Si Pablo dice que una de las características negativas, desdeñables de la sociedad de los últimos días, de los postdías, de esa sociedad peligrosa, si una de esas características es el amor a sí mismo, entonces difícilmente podamos entender que Jesús nos está enseñando aquí que ese amor sea posible. El amor a Dios y el amor al prójimo es lo que Cristo quiso enseñar y para ello utilizó la comparación con el amor a sí mismo como un instrumento didáctico, lamentable, porque acusa al hombre de lo que el pecado ha hecho en él, o sea, el egocentrismo y el amor al yo. Así que esa es justamente una de las características bases y resulta ser una de las características del espíritu de Babilonia. Si recordamos cuando Nabucodonosor dice, esta es la gran Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza, resulta que ahora esa característica, ese espíritu, lo tenemos insertado en nuestra sociedad actual. Dice la palabra de Dios también que raíz de todos los males es el amor al dinero, pero esa raíz también tiene como semilla el amor al yo. Y quien la riega, ya sabemos quién es el enemigo mismo, la serpiente antigua, que según Apocalipsis 13:9, dice que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Así que ahora ya entendimos cuál es la base que hace de la sociedad, o que hizo también de la sociedad en los días de Lot, en los días de Noé, y que la hace también en la sociedad de ahora. ¿Cuál es esa base? La base es el amor propio. Ahora, leamos para ver si esto es cierto, frases muy comunes que escuchamos muchas veces a nuestro alrededor en nuestra sociedad. Miren, la primera frase, busco una verdad que me sirva a mí. Solo puedo ver la vida desde mi propia perspectiva. Me interesan los valores de mi grupo y de mi comunidad. ¿Cuántas veces escuchamos el poder está en ti? O tú tienes el poder. Miren, no es más que alimento a una visión absolutamente antropocéntrica de la vida. Este libro que ven allí de
Louise Hay, me fue recomendado con las mejores intenciones. Y ella fue una escritora motivacional norteamericana cuyos escritos pueden encontrarse en las secciones de libros de autoayuda en cualquier librería. Y su visión, como la de toda la sociedad de hoy, ya ven, el mismo título lo tiene. Ámate a ti mismo, con la promesa de que cambiarás tu vida. Así que sobre esa base, sobre la base del amor propio, entonces ahora aparecen todas estas otras características que están sumadas al aumento, por supuesto, de la tecnología, el aumento de la ciencia, y hace que todas estas estén afectadas por ese principio básico del amor a uno mismo. Incluye aquellas que pueden incluso a veces ser factibles de aceptar o que suenan bien. Por ejemplo, la de pluralismo y diversidad, que en apariencia apuntan al respeto por los otros y estamos realmente de acuerdo con eso, pero que en el fondo tiende a justificar la adopción de costumbres mundanas y conlleva la legitimización de aquellas costumbres que en realidad son contrarias también a los conceptos cristianos. Esta característica está entre tantas otras, de que solamente pueden tener atención en el presente, no hay paciencia, tienen satisfacción inmediata, tiene que ser todo inmediato. Los valores no son relevantes y la inclinación a la subjetividad es común. Idolatran personajes públicos y medios masivos de comunicación y las verdades están sujetas a circunstancias, creencias, estilos, países. El respeto es muy bueno, eso es innegable, pero ¿podemos compartir criterios y filosofías basadas en el hombre? ¿Podemos compartir, criterios en el amor a uno mismo? ¿Qué diferencia con lo que Cristo hizo por nosotros, que se despojó a sí mismo, se vació, tomando forma de siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Qué diferencia con lo que la Biblia nos enseña, que debemos ser mansos, humildes y depender totalmente de Dios, humillándonos ante Él y reconociendo nuestra incapacidad? Dice en Miqueas 6:8 que 3 cosas pide Jehová de nosotros: hacer justicia, amar misericordia y ¿qué? Humillarte ante tu Dios. Así que ahora, visto cuáles son las características de ese pueblo de los últimos días a los que tenemos que llevarles el mensaje, ahora vamos a estudiar cómo debería ser o las características del pueblo que da el mensaje. Miren, este pueblo que da el mensaje, vamos a leer primero vamos a dividirlo en dos partes, cómo debería ser, y después vamos a estudiar cómo es. Este pueblo, según las pautas que Dios nos dio, en Levítico 21, en el versículo 23 y el versículo 24, nos dice lo siguiente: no andéis en las prácticas de las naciones que yo expulsaré de delante de vosotros. Lo puedo repetir: no andéis en las prácticas de las naciones que yo expulsaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y fueron para mí abominables. Y luego el 24 dice: yo soy Jehová tu Dios, vuestro Dios, que os he apartado de los demás pueblos. ¿Qué podemos extraer en este texto? Una lectura rápida nos pone dos cosas fáciles. Una es que no debemos andar en las prácticas de los pueblos que Dios iba a expulsar, y de alguna manera, en la misma orden, esa para nosotros, nos hace recordar
que también en los días de Noé y de Lot fueron expulsados aquellos pueblos por la maldad que trajeron, o con la maldad que tenían, la maldad que Dios había visto en ellos, de tal forma que no podía ya actuar ni siquiera la misericordia de Dios. Esta es la primera indicación. La segunda indicación nos dice que no somos nosotros quienes nos apartamos, es Dios que nos aparta. Es Dios mismo, al ponernos en sus manos y seguir obediente su consejo, dice: yo soy Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los demás pueblos. Ahora, pero hay una deducción más profunda de este texto, y que nos indica que el pueblo de Dios debe ser diferente, distinto, y que se pueda distinguir. Esa diferencia no significa que estamos humanamente por encima de los otros pueblos, no, sino que hemos puesto al servicio de Dios, nos hemos puesto al servicio de Dios y nos dejamos guiar por Él. Miren, Jesús da más luz. Ayer hizo una hermosa interpretación de este pasaje el pastor Steger. Y hoy vamos a retomarlo a este pasaje. Jesús nos da más luz sobre cómo Dios atiende a su pueblo. Dice: no ruego que los quites del mundo. El punto es que no es que estemos en el mundo, no podemos mudarnos a otro lugar, a otro planeta ahora. Es aquí donde nos toca actuar, es aquí donde la tarea fue encomendada, porque es aquí donde hay necesidad de predicar el Evangelio. Y después Jesús hace un pedido al Padre, sino que los guardes del mal. Este pedido, aunque nos toque compartir nuestras vidas con el mundo, si entendemos que Dios nos guarda del mal, es que Él nos puede mantener libres de las costumbres del mundo. Y no olvidemos que esta oración era también para los que han de creer, pensando en las futuras generaciones, incluida la última generación. Cristo mismo intercediendo por su pueblo. Pero hay algo más que podemos aprender. Seguimos leyendo. No son del mundo, dice. No son del mundo. Como yo, tampoco yo soy del mundo. No es solamente una definición de que su pueblo no es del mundo, sino también hay una comparación con sí mismo que hace Jesús. Tampoco yo soy del mundo, ni ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y eso nos dice que el modelo, el estándar, la referencial, la referencia que nosotros tenemos en nuestro pueblo es Cristo. Es Cristo. Y la afirmación de que no son del mundo es porque Cristo confía en la promesa y en la palabra del Padre que se cumplirá. Y eso es lo que aclara en el siguiente versículo, cuando nos dice, el versículo 17, santifícalos en tu verdad. ¿Quién santifica? El que santifica es Dios. El que santifica es Dios. Y la garantía de que así será es porque es la misma palabra que dice y es hecho, que manda y existe. Porque tu palabra es verdad. Si Él lo dijo, podemos estar seguros que Él lo hará. Por lo tanto, confirmaremos así cómo debería ser el pueblo que da el mensaje. Un pueblo apartado, un pueblo santo, un pueblo diferente, un pueblo que debe tener características contrarias a la sociedad enraizada en el concepto satánico del amor a uno mismo. Ahora, justamente porque el enemigo no quiere que existan esas diferencias, es que trabaja intensamente para que no haya distinciones importantes.
Miren lo que dice el siguiente texto que vamos a leer, que está extraído del libro La Educación Cristiana, en su página 105, en el párrafo primero de la edición electrónica. Dice lo siguiente, vamos a leer la primera parte. Los hombres harán uso de todos los medios para atenuar la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los observadores del primer día de la semana. Aquí el texto ¿de qué nos habla? Nos habla de una diferencia atenuada. Y esto merece una aclaración, porque el enemigo es hábil y sabe que si presenta casos extremos, la diferencia es muy marcada. El problema no se halla en discernir o en distinguir entre el color blanco y el color negro. Eso es demasiado evidente. El problema empieza con la escala de grises y cuanto más tenue es el gris, más difícil es de distinguir la diferencia con el blanco. Y allí es donde él ataca y sabe cómo hacerlo. Sigamos leyendo. Dice, me fue presentada una compañía que, a pesar de llevar el nombre de Adventistas del séptimo día, aconsejaban que el estandarte que nos hace un pueblo singular no se destacase tanto, pues alegaban que no era el mejor proceder para dar éxito a nuestras instituciones. Ya vimos cómo el enemigo es hábil y sabe que es más fácil también hacer caer desde dentro. El caballo de Troya es una estrategia muy sagaz del enemigo. Y aquí podemos darnos cuenta cómo se manifiesta. Ahora, no podemos nosotros entrar en el juicio de las intenciones. Eso le corresponde solamente a Dios. Pero a veces las intenciones, por más buenas que sean, no se ajustan a lo que Dios manda. Si no, podemos recordar fácilmente cuando David quiso traer el arca, el desafortunado suceso a pesar de las buenas intenciones de David. Aconsejar que los estandartes o los principios que marcan una diferencia no se destaquen tanto es tratar de que el blanco pierda su sustancia. Y Satanás trata de esconder la percepción de que triunfan los principios mundanos, pero se regocija en que perdamos silenciosamente los principios cristianos. ¿Puedo repetir esto? Él trata de esconder la percepción de que está triunfando los principios mundanos, pero se regocija en que perdamos silenciosamente los principios cristianos. El resultado es el mismo y él lo sabe perfectamente. ¿Cuál es ese resultado? La pérdida de identidad cristiana. Y nos dejamos influir por el mundo haciendo un sincretismo, que es el resultado de fusionar dos culturas y que produce un nuevo estilo de vida como resultado de esa mezcla. ¿Y a qué nos hace recordar esto? ¿No es esto tibieza? No es frío ni caliente. Ya es un sincretismo. Se han mezclado las dos y es tibio. Y como vemos en la diapositiva también es para dar éxito, porque si no, tenemos el temor legítimo de que nuestra juventud nos abandona. Ahora, miren, vamos a ver una cosa, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí porque estamos viendo cuáles deberían ser las características del pueblo de Dios. Pero vamos a hacer un pequeño paréntesis para observar, justamente tratando este tema de que tenemos ese temor de que nuestra juventud nos abandone y por eso podemos
aún con las mejores intenciones, hacer que nuestro estandarte haga que no seamos un pueblo singular, sino que no se destaque tanto, les quiero mostrar este estudio. Es un libro de Roger Dudley, que fue publicado por la Review and Herald en el año 1998. Y en esto que he podido extraer, esta diapositiva no es mía, la he podido extraer de internet, muestra de qué trata el libro. El libro se llama ¿Por qué los adolescentes rechazan la religión y qué hacer frente a ello? Ahora, cuando decimos adolescentes, también podemos decir perfectamente los jóvenes. Y cuando decimos los jóvenes, también podemos llevarlo al joven adulto. Dice que el factor de mayor incidencia de por qué rechazan es la falta de coherencia. El rechazo o aceptación pasa fundamentalmente por lo que ven en la vida de los adultos. Y si no hay relación entre el discurso hablado y el vivido, la tendencia es a rechazar el mensaje. El punto importante es la falta de coherencia. El problema no es o no se halla en que si nos parecemos al mundo, o si no nos parecemos, perdón, al mundo, los jóvenes y los no tan jóvenes nos abandonen, sino en la falta de coherencia. Aquí nos acordamos cuando Pablo, hablando de una de las características de ese pueblo al final, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Es un principio básico de educación. Y no nos olvidemos que se nos envió a enseñar. Si el maestro dice una cosa y hace otra, desorienta a los discípulos. Si un padre da una indicación a su hijo y hace lo contrario, desorienta a su hijo, por lo que es natural el rechazo. Si en la semana vivimos como el mundo y el sábado pretendemos ser santos, eso es incoherencia y termina siendo hipocresía. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque el mismo llamado de atención de Cristo que definía la hipocresía de los fariseos podría llegar a ser un llamado a nosotros también. Y lamentablemente, esto ha hecho que haya miles de ateos. Esto ha hecho que haya incluso miles de cristianos que aún, aunque digan Señor, Señor, acomodados al mundo, si no creen en el poder transformador del Evangelio para que pueda haber esa congruencia, esa integridad entre lo que se vive y lo que se predica, entonces ellos pasan también a ser cristianos, pero también ateos. La diferencia generada por una nueva vida en Cristo, en nuestros hábitos, en el lenguaje, en nuestra vestimenta, en nuestro arreglo personal, en lo que leemos, en lo que vemos, en lo que escuchamos, la música que nos acompaña, son todas características que distinguen al pueblo de Dios. Y si esto falla, deberíamos reestudiar qué significa los efectos en el hombre de una nueva vida en Cristo. Si no es así, nuestra relación con Dios se va a ver afectada directamente por el mundo. Y nuestra manera de evangelizar será también muy poco fiable. Entonces, ¿cuál es la realidad ahora que hemos visto? Cierro el paréntesis que hemos hecho y vimos cuál es el ideal del pueblo de Dios. Ahora tenemos que ver también cuál es esa realidad.
Y la realidad del pueblo de Dios la vemos también en Apocalipsis 3:17. En el mensaje a la Odisea nos dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos del amor al dinero? ¿Cuál era su raíz? Que el amor al dinero aquí es el equivalente o simbólicamente es el ser rico, ¿no? ¿Cuál es la raíz o cuál era la semilla de todo eso? También era el amor a uno mismo. Entonces, con toda tristeza, con pesar, con humildad, con un corazón compungido, tenemos que reconocer que si esta es la característica del pueblo de Dios, ahora, en los tiempos del fin, esa tibieza, y pensamos que ese es el pueblo que tiene que dar el mensaje y que lamentablemente todos estamos bajo ese amor egocéntrico y las características mismas que Pablo enumeró a Timoteo, vemos entonces que el resultado es que somos en realidad desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ahora, si bien es cierto que el mensaje dado al ángel de la Odisea, y según el espíritu de profecía dice que el ángel, que es el mensajero, son los ministros, ninguno de nosotros escapa de esa realidad, ya que todos también somos ministros y mensajeros del Evangelio. Pero es triste la condición de la Odisea con el agravante de que tiene la responsabilidad de ir y predicar. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar por todos nuestros líderes, orar por nuestros ministros y por todo el pueblo de Dios. A este pueblo, es este el pueblo que tiene que predicar el Evangelio eterno. A ese pueblo Dios le pide algo. Vamos a la siguiente diapositiva. Miren, ese pueblo recibe un mensaje. Habla de arrepentimiento. Sé pues celoso y arrepiéntete. De hecho, si estudiamos con profundidad el mensaje de la Odisea, descubrimos que este mensaje está escrito en forma concéntrica, es decir, una forma muy típica de la literatura hebrea que la conocemos como quiasmo. Es decir, de tal manera que lo importante del mensaje está en el centro. Lo que Dios quiere decir está en el centro. Y allí descubrimos que sé celoso, pues, y arrepiéntete viene a ser el centro de este mensaje de la Odisea y que tiene a ambos lados lo tiene a Cristo, quien es el que guía el arrepentimiento y el que produce una nueva vida en él. Cristo, que es quien guía el arrepentimiento, es el mensaje de la justicia de Cristo, que es el oro afinado en el fuego, su vestidura, que nos viste con su justicia, y el colirio para que podamos ver. Y que llama, entonces sí, del otro lado del mensaje, a la puerta de nuestro corazón para que ese corazón deje de ser un corazón de piedra y entrando Él dentro, lo transforme en un corazón donde Él pueda morar y donde pueda estar con nosotros y cenar con nosotros. Ahora, pensemos una cosa. Este mensaje que nos habla de la justicia de Cristo, que nos produce ese arrepentimiento, que al final es el centro del mensaje de la Odisea, es lo que tiene que llegar a ser ese pueblo de Dios.
es un mensaje que ya hemos recibido hace más de 130 años. Concretamente en el año 1888. Y sin embargo, todavía vemos que estamos en tibieza. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no es ya demasiado tiempo? ¿No les parece que sería hora de reaccionar? ¿O no será que no hemos permitido o no estamos permitiendo que los ángeles que sostienen los vientos los puedan soltar? Ya lo vamos a ver. Ahora, miren, como hemos dicho, esa justicia de Cristo es la que guía al arrepentimiento, eso es obra de Dios. En el libro Testimonio para los Ministros, en la página 456, párrafo 3, siempre hablamos y todos los textos están sacados de la edición electrónica. Nos dice lo siguiente, la hermana White hace esta pregunta, ¿qué es la justificación por la fe? Aquel mensaje. La respuesta es la siguiente, miren bien, dice, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Y cuando uno lee esto, lo primero que viene a la mente es la figura de Job. Cuando Job dijo, de oídas te conocía, pero ahora, con colirio, mis ojos te ven. Cuando Job dice eso, inmediatamente dice, por tanto me aborrezco, y miren lo que dice ahora, ¿me arrepiento en qué? En polvo y ceniza, porque es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre. Es Dios quien nos conduce y Dios quien hace en nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Así termina la cita de Ellen White. Hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Y qué es lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos? Es hacer la voluntad de Dios. Es Dios el que pone el querer como el hacer. Y si esta es la necesidad del pueblo de Dios que debe predicar el mensaje, ¿no nos parece que tendríamos que reflexionar con humildad de corazón sobre esto? Pasamos al siguiente, y que está muy unido al siguiente punto y que está muy unido a lo que acabamos de ver. El mensaje que tenemos que dar a nuestra sociedad. Es el siguiente, habiendo analizado, como hemos visto, la sociedad de los últimos días y cómo debería ser ese pueblo de Dios, cuál es su estado y cuál es el llamado, ahora vamos a ver cuál es ese mensaje. El Evangelio del Reino es el mensaje que va a preceder a la venida de Cristo y que tiene que llegar a todo el mundo. Lo vemos en el mensaje del primer ángel, cuando en Apocalipsis 14:6 dice que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, es muy interesante, yo les recomiendo mucho que podamos leer en Eventos de los Últimos Días el capítulo que habla sobre el fuerte pregón. Sobre todo el apartado que se titula el corazón del último mensaje de Dios. Lo recomiendo encarecidamente. Cristo es el Evangelio, es el mensaje que tenemos que dar al mundo y ese es el mensaje del tercer ángel. Y dice Ellen White en ese libro de Eventos de los Últimos Días, en la página 172 y el párrafo 1, que el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar
de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Y esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. Y para confirmar eso, podemos leer en esta siguiente diapositiva. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje, aquel de la justicia de Cristo, de la justificación por la fe, es el mensaje del tercer ángel, y ella contesta, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y también dice que ese es el último mensaje de clemencia al mundo para mostrar al verdadero Dios. Dice, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Y lo traje a este texto, no solamente porque es el mensaje que tenemos que dar, sino porque vean cómo se manifiesta la gloria de Dios. Dice que los hijos de Dios han de manifestar su gloria. ¿Y cómo? ¿Cómo dice que los hijos de Dios van a manifestar su gloria? En su vida y en su carácter. Han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Si lo ponemos en términos de evangelización, cuando uno piensa cómo evangelizar, no tenemos que tener miedo a ser diferentes, porque eso es justamente lo que ha de manifestar la gloria de Dios. Y justamente es eso del amor de Dios. Nosotros sabemos bien que es el origen de todo el conflicto por la acusación que se le hace a Dios, de que Él no es amor y de que no es justo. Por lo tanto, esta es la base de ese conflicto cósmico, y la resolución del conflicto termina siendo el reconocimiento absoluto de que Dios es amor y que Dios es justo, y que toda rodilla se doblará. Pero, ¿quiénes han de manifestar la gloria de Dios en los últimos días? Ese pueblo que es distinto. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Es una diferencia nítida con los hábitos de aquellos que no conocen el Evangelio. Y esa diferencia nítida es una de las bases que tenemos que pensar que afectan también a la evangelización. Ahora, ¿por qué este mensaje es el que tenemos que dar a conocer? Porque es un mensaje que prepara el corazón para guiarlo al arrepentimiento, y que es exactamente lo que vemos que predicaban Jesús y Juan el Bautista. Miren, tanto en Mateo 3:2 como en Mateo 4:17, la primera cita en referencia a Juan el Bautista, la segunda en referencia a Jesús. Ambos predicaban que arrepentíos primero, y segundo, porque el reino de los cielos se ha acercado. En realidad van juntos, pero tienen una secuencia, y esa secuencia es clara. Ahora, Juan dijo y se refirió a Cristo como el que quita el pecado del mundo. Es Cristo el que lleva ese arrepentimiento, y nosotros después vemos esa segunda parte que dice que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el arrepentimiento se manifiesta en toda la humanidad, que no se resiste entonces a la atracción de Cristo. Todos necesitamos arrepentimiento. No es solo una reacción que debe producirse en los que reciben el mensaje, sino también en los mensajeros. Resulta ser tan importante, que, como habíamos visto antes de que los ángeles estaban sosteniendo los vientos, ¿hasta cuándo?
Eso está en Apocalipsis 7, 1 al 3. La causa por la que los ángeles están aún sosteniendo los vientos es porque aún el pueblo de Dios no ha podido ser sellado. Y este evento podrá llevarse a cabo si nos humillamos ante el Padre, aceptando que su bondad es la que nos guía al arrepentimiento, como dice en Romanos 2:4, y esa bondad de Dios, ese amor de Dios, se manifestó ya por todos nosotros en la cruz. Así que esta secuencia de arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, podemos ver también que es la esencia de, de lo que está esperando Dios de su pueblo. Miren, en segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza. Estamos hablando de la venida de Jesús, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y ahora el foco está puesto directamente en qué. ¿Por qué está siendo paciente? ¿Qué es lo que está esperando? Lo que está esperando es que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si nosotros pensamos en que ese es el pueblo de Dios que tiene que dar el mensaje, para ser absolutamente coherentes, no podemos ir a predicar un mensaje que nosotros no lo hemos vivido primero. Y si lo vivimos, entonces estaremos preparados, miren, exactamente como lo estaban los discípulos en el aposento alto, para recibir esa lluvia tardía, tan esperada, que resultará en vidas transformadas, cuya predicación entonces sí dice que será fiable y congruente entre lo predicado y lo vivido. Vamos entonces ahora, visto ya cuál es el mensaje y cómo es el pueblo de la sociedad actual, cómo es la sociedad actual en la que estamos viviendo y cómo debería ser ese pueblo de Dios, entonces ahora vamos a lo que nos estaba importando como centro de lo que hoy queríamos presentar. Las pautas para el evangelismo y la música, pero esas pautas tienen que estar basadas en lo que hemos visto ahora, porque ahora sí, una vez que nosotros podemos ver con un corazón humillado, podemos comprender mejor esas pautas, porque así va a ser el Espíritu Santo que nosotros las podamos comprender, porque nos dejamos guiar por Él. Miren, la primera pauta dice así: no rebajar la verdad, sino nunca rebajéis la verdad a fin de obtener conversos. Sino, dice, procurad elevar a los pecadores y corrompidos hacia la norma superior de la ley de Dios. Cuando nos induce a elevar a los pecadores hacia la norma superior de la ley de Dios, podemos entender entonces que bajar la norma o rebajar la norma es que el mensaje baje a Dios a nuestro nivel, en vez de elevar al ser humano hacia Él. Y rebajar la norma a fin de obtener conversos está relacionado con la siguiente diapositiva, que dice: rebajar la norma para conseguir popularidad y un aumento en número. Estamos hablando de una cita extraída de la educación cristiana en la página 104 y el segundo párrafo. Dice: rebajar la norma para conseguir popularidad y un aumento en número, y luego hacer de este aumento un motivo de regocijo, pone de manifiesto gran ceguedad. O sea, no rebajar la norma ni para obtener conversos, ni para conseguir popularidad, ni para aumentar el número.
El mandato en realidad es ir y predicar a todas las naciones. Y esa labor de conversión ya sabemos que es del Espíritu Santo, no es nuestra. El número es un resultado, no es un objetivo. Y por ese deseo de obtener el mayor éxito legítimo, la pregunta es, ¿podemos aceptar cualquier forma de evangelizar o cualquier música que la acompañe o cualquier lenguaje o cualquier adaptación al mundo? Miren, por el poder del Espíritu Santo en la lluvia temprana, aquella lluvia que cayó en el aposento alto, prometida por Jesús, ¿cuál fue el resultado de aquello? Se sorprendieron, estoy seguro que se sorprendió hasta el mismo Pedro cuando se hablaban de miles. Hay otra cosa. Jesús mismo dice en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y también la Biblia habla del resto y del remanente. No hay que desanimarse por ello. Gedeón comenzó con 32.000 y finalmente fue a pelear la batalla solo con 300. Podemos aspirar a trabajar pidiendo toda la fuerza a Dios y con la ilusión de que todos procedan al arrepentimiento. Y si Dios guía a esa manada pequeña, el mensaje llegará poderoso a toda la tierra. Con el poder de Dios, su pueblo en realidad es mayoría. Seguimos la siguiente pauta. Las verdades preciosas que se nos han dado deben ser proclamadas con toda solemnidad y con sagrado temor reverente, con toda solemnidad, con sumo respeto y con gran admiración a quien se adora. Pero aquí tenemos una indicación que merece también un estudio un poquito profundo. Vamos a intentar saber qué es eso de temor reverente. Y encontramos que esa conjunción de palabras en realidad está en el libro de Hebreos, en el capítulo 5 y el versículo 7. Dice, para saber qué significa ese temor reverente, tenemos que enfocarnos en el Getsemaní, porque el texto dice lo siguiente, Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y cuando nosotros vamos entonces al Getsemaní y analizamos aquella oración de Jesús, aquella oración de angustia y sufrimiento pronunciada 3 veces, tiene un primer ruego. El primer ruego, ¿cuál es? Padre, si es posible que pase de mí esta copa. La pregunta es, ¿fue respondida favorablemente? ¿Ese pedido fue respondido favorablemente? Evidentemente no, pero fue oído a causa de la sumisión a su voluntad, porque no terminaba allí la oración. La oración termina, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que la sumisión a la voluntad del Padre fue ese temor reverente por el que fue oído. Y luego vinieron ángeles a servirle. Cristo se hizo obediente hasta la muerte, como vimos, y muerte de cruz. Y ese temor reverente resultó ser la sumisión a la voluntad de Dios. Ahora la pregunta es, ¿yo puedo pensar en es lo que me gusta o me gustaría? ¿Acaso no mostró Cristo que esa aceptación de la voluntad de Dios y de las indicaciones de Dios era ese temor reverente?
Por lo tanto, estas dos pautas son muy especiales, con toda solemnidad y con sagrado temor reverente. Es así como deben ser proclamadas todas las preciosas verdades que Dios nos dio. Siguiente diapositiva. Dice así, Ministerio de Curación, página 164, párrafo 3. Muchos se figuran que para alcanzar las clases altas hay que adoptar un modo de vivir y un método de trabajo adecuado a los gustos desdeñosos de ellas. Está hablando especialmente de clases altas. Dice, el modo mundano de proceder para alcanzar las clases altas no es el modo de proceder de Dios. Lo que surtirá efecto en esta tarea es la presentación del Evangelio de Cristo, veamos bien, de un modo consecuente y abnegado. Esta es una pauta muy importante. No podemos adoptar el modo de vivir mundano. Esto me hace acordar mucho cuando Dios se presenta en el Sinaí y le dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y esto nos indica la importancia que tiene la voz, oír la voz de Dios a través de sus mensajeros, en este caso del espíritu de profecía. ¿Y cuál es el mensaje? No adoptar un modo de vivir mundano. Podemos aplicarlo también, así como dice para las clases altas, lo podemos aplicar a nuestra sociedad actual. Y por favor, cada pauta que estamos presentando, cada pauta, el tema es de música, por favor, hagamos un ejercicio de asociación de lo que estamos escuchando, cómo sería en música. Y pongamos en oración pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine frente a esto. Voy a parafrasear la frase de el modo mundano de proceder para alcanzar a la sociedad de hoy no es el modo de proceder de Dios. El modo mundano de usar la música para alcanzar a la sociedad de hoy no es el modo de proceder de Dios. Es suficientemente elocuente y no es difícil de entender. Ahora, también, ¿qué significa consecuente según el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española? Dice que es dicho de una persona que obra de acuerdo con sus principios. En este caso, los principios de Dios. Nuevamente, el consejo es que seamos íntegros. Y antes de avanzar a la siguiente diapositiva, cuando nosotros leemos esta diapositiva, en este mismo libro, el siguiente párrafo va a tratar cómo actuó Pablo. Porque nosotros muchas veces escuchamos ese argumento de que las estrategias de Pablo, que se hacía griego a griego y judío al judío, el mismo Pablo es el mismo el que reconoce que eso le había dado poco éxito, cuando dice que lo hacía aunque sea para ganar algunos pocos. Y aunque en muchas citas el espíritu de profecía elogia a Pablo, sin embargo, comentando sobre lo que acabamos de leer, ahora nos muestra cómo el mismo Pablo se da cuenta de su error y dice lo siguiente, miren lo que dice, al presentar el Evangelio ante el tribunal del Areópago, en Atenas, está hablando de Atenas, Pablo, ¿qué dice? Contestó a la lógica con la lógica, a la ciencia con la ciencia, a la filosofía con la filosofía. Pero este esfuerzo, dice, le dio poco fruto y escasos fueron los que aceptaron el Evangelio. Y ahora dicen, lo sucesivo, a partir de allí, Pablo adoptó un procedimiento diferente. Y ahora viene esta pauta, que es hermosísima. Con sencillez
dirigió las miradas de hombres y mujeres a Cristo, el Salvador de los pecadores. Miren, Pablo de Atenas se fue a Corinto y allí, entre los corintios, él se propuso, según dice en Primera de Corintios 2, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Con sencillez, lo que presentó fue la justicia de Cristo. Y aún con todos los conflictos que haya podido tener con la iglesia de Corinto, al menos hoy tenemos dos cartas a los corintios, pero no tenemos ninguna a los atenienses. Otro principio dice: no instéis a los hombres que se ocupan de esta obra a pensar que deben proclamar el mensaje solemne y sagrado con un estilo teatral. No hay que poner en nuestra obra ni la mínima partícula de nada que sea extravagante. No se permita nada de naturaleza extravagante, porque eso, y esto es lo importante, echaría a perder la santidad de la obra. Miren, si tan solo tuviéramos en mente el altísimo precio que supone la sangre de Cristo, no nos ocuparíamos de elevar la norma de esa predicación, de ese sacrificio. ¿Cómo nos ocuparíamos en ella? Solamente tenemos que pensar cómo fue y cuán alto precio se pagó por nosotros. Por lo tanto, no estilo teatral, dice, y ni una partícula de nada extravagante. La siguiente, dice: la causa de Dios debe tener un molde sagrado y especial. Lleve la impronta divina todo lo que se relaciona con la predicación del mensaje para este tiempo. El molde sagrado y celestial hace que no lo podamos hacer en base a nuestras estrategias humanas. Con humildad debemos pedirle a Dios sensibilidad para percibir la grandeza del mensaje y ponernos a su servicio para compartirlo sin que pierda nada de su sustancia. Dice en Esdras 7:10 que Esdras había preparado su corazón, un corazón santificado y siempre preparado para inquirir y enseñar. Y según nos dice Pedro, tenemos estas otras pautas. En Primera de Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones santificados, y estad siempre preparados para presentar con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando dice con mansedumbre, ¿esto qué significa? Esto puede significar que cuando nosotros queremos tener o presentar defensa de nuestra esperanza, que lo tenemos que hacer, no podemos hacerlo provocando enfrentamientos o confrontaciones. Porque al compartir la verdad debemos pensar que Cristo murió por todos, que Él ama a todos y que dio su vida por todos. La división la causa naturalmente el Evangelio, porque algunos creen y otros no. Pero hay una diferencia entre la forma de actuar del diablo y del enemigo y la forma de actuar de Dios. El diablo siempre tiene una manera agresiva, represiva, pero la forma de actuar de Dios se manifestó en la cruz. Amor puro, amor ágape. Así que si tomamos en cuenta todos estos consejos, entonces sí podemos ahora ver cómo la música podrá ser una bendición, porque es un instrumento que es salvador de almas. Lo podemos encontrar en el libro El Evangelismo, en la página 362,
y en el párrafo 1, el 1, el 2, el 3 y el 4, vamos a sacar todas esas cosas de ese libro y también del libro de la educación en la página 163. Si la música va a servir también para grabar las palabras en la memoria, para generar recursos de aprendizaje. No podemos olvidar que en la escuela de los profetas estudiaban música sagrada. Así que es un elemento que nos une a Dios. Dice que el canto es como una oración, nos conecta y nos une con Dios. Y también nos es un elemento para resistir la tentación. Pero tienen que seguir esas pautas para que Dios nos pueda bendecir porque lo hayamos seguido. Ahora, si confiamos en todas estas pautas que Dios nos dejó, si nosotros confiamos en ellas, también confiaremos entonces en lo que es más importante, porque muchas veces cuando pensamos en las formas de evangelización, tenemos que pensar que por más creativas que sean, aun cuando sean dentro de las pautas que Dios nos ha dado, por más creativas que sean, imaginativas y preciosas, porque conozco muchas iniciativas preciosas, lo más importante de todo es el poder transformador del pacto eterno. Cuando Jesús se encontró con el gadareno endemoniado, el poder transformador del pacto y el poder transformador de Cristo fue instantáneo. Dice la Escritura que los gadarenos se acercaron a Jesús, vinieron a ver al que había sido atormentado del demonio en Marcos 5:15 y que había tenido la legión. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo vieron? Sentado, vestido y en su cabal juicio. Fue una transformación inmediata de carácter, de vida, de aspecto y de comportamiento. Si Cristo obró ese milagro, ¿no podrá acaso volver a hacerlo hoy? Hay un himno que conocemos, el 293 del himnario adventista. Es el himno que dice, si quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en Jesús. Y el coro dice lo siguiente, hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder. Y ahora, en la sangre que Él vertió. Y esto me hace acordar al siguiente texto, en Hebreos 13:20, cuando hablando de ese pacto eterno, dice el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre de ese pacto eterno. ¿Qué es lo que hace esta sangre? ¿Cuál es el poder que tiene? Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es Él el que produce el querer como el hacer. Es Él el que tiene el poder de transformación. Por lo tanto, cualquier instrumento de evangelización, cualquier música que utilicemos, si nosotros hemos pedido a Dios que nos guíe para que se mantenga dentro de esas pautas que Él nos dio, es Él el que tiene el poder para transformar a quienes reciben el Evangelio. Entonces, miren, hay un texto más, permítanme, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 253, 3, es hermosísimo. Dice, tomemos el manto de su justicia, hablando de Cristo, confeccionado en el telar del cielo. Miren lo que dice ahora, no hay un solo hilo de creación humana en dicho manto. Es el manto de la justicia de Cristo. Vistámonos con Él aquí mismo
Y yo puedo añadir, hagámoslo hoy. Hay otro texto también en eventos de los últimos días, para aquellos que tengan temor porque pareciera que la iglesia estuviera por caer. Dice en la página 184, en el párrafo 6, dice, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Dios le dará esa victoria y lo que Dios prometió, Él lo hará. En Él está ese poder que en griego es dunamis, que está relacionado con dinamita, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ojalá nuestra manera de comunicar el mensaje y que la música que usamos para ello se una a estas pautas que Dios nos dejó para que nuestra vida diaria sea un verdadero testimonio y por su poder la gloria de Dios alumbre toda la tierra. Y cuando esto acabe, veamos cuál va a ser la reacción de Dios. En Sofonías 3:17 tenemos un texto maravilloso, porque nos habla de cómo va a reaccionar Dios. Dice, Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti ¿con qué? Con cánticos. Dios cantará con nosotros. Hay otra versión que dice que se regocijará por nosotros con cánticos. Así que mientras los redimidos estén cantando el cántico de Moisés y el Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdaderos tus caminos, Rey de los santos, permítanme un poquito de imaginación o de ilusión de cuál será el texto con el cual Dios se regocijará por su pueblo, respondiendo, cantando. Probablemente pueda ser este. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El deseo es que todos los que escuchemos este mensaje estemos allí. Que Dios los bendiga. Alabado sea y bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Querido Carlos, estamos más que agradecidos al Señor. Hemos estado mirando los comentarios de los hermanos agradeciendo porque la realidad, hermanos, es que hemos escuchado una vez más, por tercera vez, un certero sonido de trompeta. Gloria a Dios por el mensaje, hermanos. Tenemos principios claros, tenemos principios establecidos sobre fundamento fuerte acerca de lo cual podemos confiar en Él, en Dios, a través de esos principios para poder cumplir la misión y seguir adelante. Sin temor, Carlos, sin temor. Gloria a Dios. Gracias, Carlos, por permitir ser recurso y instrumento del Señor una vez más en tus manos. Y yo quisiera, antes de pedirle a Carlos que tenga esta última oración para despedirnos, recordarles, hermanos, por favor, vamos a compartir este tema. Este tema ha sido una solemne bendición. Así que vamos a compartir el tema. Aquellos que gusten, les hacemos la exhortación a unirse al listado de difusión. Y por favor, hermanos, por favor, el día de mañana usted no puede perderse por nada del mundo con nuestro amigo y hermano Jonathan Oriel Lara el tema, el gran ministerio musical. El gran ministerio musical. Mañana a las 7 de la noche o las 19 horas de Puerto Rico. Y ahora sí, querido Carlos, podemos agradecer a Dios por la bendición de esta noche. Por favor, dirígenos en oración. Amante Padre,